Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminarán a la luz. Buenas noches a todos, soy de el Padre tu Gabriel, rostro. integrante del equipo de formación dentro del grupo de animación bíblica de la pastoral, el grupo nacional, el equipo nacional. Ya desde el año pasado empezamos con estos cursos de formación anuales. El año pasado fue, si se acuerdan, los que participaron, la sinodalidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este año, año de la oración, los salmos, que todo lo que veamos y hablemos acá, lo van a encontrar en este último subsidio. La palabra que se reza, una introducción a los salmos que han recibido el jueves pasado, y tendrán algunas lecciones de acá, pero si quieren todo el resto, y acá está el subsidio donde lo pueden conseguir, que lo consiguen en la Secretaría del Libro de la Conferencia Episcopal Argentina, o por internet, o personalmente lo van a buscar, o y ya lo consiguen. ¿Sí? Muy bien. Dicho esta gran introducción, hoy nos corresponde este segundo encuentro y me corresponde presentar a Leandro Verdini, compañero del equipo de formación, compañero docente, también doctor en teología bíblica, papá de familia, tiene dos hermosos nenes, bostero de corazón, tres, me comí la chiquitita, tenés razón, tres. Profesor en la UCA, en muchos otros centros, ha escrito libros, escribe artículos, lo van a encontrar por un montón de lados, así que también es un honor tenerlo con nosotros y le vamos a pedir ahora que sí nos introduzca en un itinerario de crecimiento a la luz de los salmos. Leandro, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando en esta noche de jueves, o los que nos vayan a escuchar en algún otro momento por el canal de YouTube o por la página de Facebook. Una alegría poder compartir con ustedes este curso, este encuentro de hoy. Vamos a comenzar haciendo la oración de un salmo, para pedirle al Señor que nos dé el don de su espíritu, su sabiduría, para poder entrar un poco en el misterio de su palabra. Entonces, les quería proponer el Salmo 100. Voy a estar de acá para allá con los salmos, así que el que puede y tiene su texto delante lo puede buscar, y el que no, no se preocupe, que escuchar también hace capaz más fácil el asunto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, lleguen a Él con júbilo. Sepan que el Señor es Dios, Él nos ha hecho y somos suyos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Entren por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre. Pues bueno es el Señor y eterno su amor, su fidelidad perdura de edad en edad. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era Como en era el... en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense qué lindo, la oración de los salmos nos permite un poco hacer lo que este salmo celebra, que es entrar en la presencia del Señor. Nosotros entramos en la presencia del Señor cuando entramos en un lugar sagrado, en un templo, pero también entramos en la presencia del Señor cuando por la palabra nos acercamos a Él, porque en definitiva lo bueno, como el salmista canta aquí, es el amor y la fidelidad del Señor, que cuando entramos en su presencia, la descubrimos. Hoy es un día también muy lindo para la Iglesia Argentina. Hace unos días atrás tuve la gracia de estar en la canonización de Mamá Antula, así que
en este día que la Iglesia celebra su primera fiesta, ya no como beata, sino como santa, nos encomendamos especialmente a ella y le pedimos su intercesión y su audacia en el apostolado, que también nos la regala. Bueno, antes de comenzar les había prometido a los que estuvieron la semana pasada que les iba a responder a las preguntitas que surgían del encuentro con Verónica. Bueno, estaba lleno de agradecimientos que no reproduzco, solamente dos preguntas que brevemente. Una era alguien preguntaba respecto a los salmos que se encuentran en los otros libros bíblicos. La pregunta era si los íbamos a estudiar, si se pueden estudiar. Bueno, la respuesta es sí y no. Desde ya que se pueden estudiar, cada salmo puesto en una obra, en un libro profético, en el libro del Éxodo, en un libro narrativo, tiene un lugar especial en la composición de la obra y por lo tanto implica un estudio específico dentro de todo ese corpus en el que se encuentra inserto. No lo vamos a hacer en este curso porque nosotros nos dedicamos solamente al libro de los Salmos, pero desde ya que es un trabajo sumamente enriquecedor para otra oportunidad. Esa era una pregunta. La otra pregunta, que no tiene nada que ver con mi expertise, pero sí tiene que ver con los salmos, alguien preguntaba si se sabía, si sabíamos de cómo aprender a cantarlos, o imagino que la persona que preguntaba estaría en algún ministerio de música o era músico. Entonces yo muy brevemente les comparto la pantalla, así queda registrado. Hay un grupo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que es que la página se llama Grupo Pueblo de Dios.org, todo junto. Allí pueden investigar en esta página donde van a encontrar las partituras de todos los salmos, los cánticos de los libros donde hay salmos, también algunos cantos litúrgicos que se enseñan allí a cantar, se cantan a coro, entonces tienen todo el material para bajar. Incluso si alguno de ustedes está en un ministerio de música y quiere ponerse en contacto con ellos, creo que también por allí se puede. Así que grupopueblodedios.org. También al que le gusta rezar escuchando música, escuchando cánticos de los salmos, puede utilizar esta página porque están los salmos allí cargados, los cánticos cargados, y nos manda a YouTube y todo eso. Sobre todo son las partituras de Catena, para el que conozca la historia de la música sacra en Argentina. Muy bien. Dicho eso, vamos a lo nuestro. No sé, Vanessa, si tenés que poner en la pantalla el Ya que estás habla. vos, ya estás perfecto. Perfecto, entonces arranco nomás. Bueno, entonces como les presentaba Gabriel o los flyers, si les han llegado, yo quería presentarles en este encuentro el itinerario de formación, el itinerario, sí, así decía, de crecimiento, ¿no? Era el título de algunos salmos, a la luz de algunos salmos. ¿Por qué? Porque en los salmos nosotros vemos cómo el orante, en este caso el lector, va dando testimonio, el orante va dando testimonio y los lectores de alguna manera participamos de ese testimonio, de un proceso de crecimiento. Entonces, bueno, esto lo podemos ver en muchos salmos. Yo elegí algunos para compartir con ustedes. El primero que quería mostrarles es el Salmo 27. Si nosotros, incluso si nos tomamos el trabajo de leer el Salmo anterior, que es el 26, verán que el orante allí es un tipo bastante autosuficiente. Leo un poquito para que entren en el asunto. El tipo dice: haceme justicia, Señor, que lleve una vida íntegra. Se declara íntegro así de entrada.
Si me apoyo en el Señor no vacilo. Escrútame, Señor, poneme a prueba. Aquilata mi conciencia y mi corazón, que tengo presente tu amor y te soy fiel en la vida. No ando mezclado con falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas. Odio las reuniones de los malhechores, no me mezclo con los malvados. ¿Ven? Es un tipo que no se junta con los atorrantes. Lleva una vida, podríamos decir, religiosa, con todas las letras. Incluso, y digo religiosa, porque miren, él después dice, lavo y purifico mis manos, doy vueltas a tu altar, Señor, pronunciando la acción de gracias, pregonando todas tus maravillas. Amo, Señor, la belleza de tu casa, el lugar donde se asienta tu gloria. ¿Ven? Es un tipo que le gusta ir al templo. Dice que da vueltas alrededor del altar, que ama la belleza del templo. Ese es el Salmo 26, ¿no? Entonces, después de el lector, porque ustedes tienen que pensar, nosotros leemos los salmos de manera desordenada, generalmente, por la oración litúrgica, cultural, por nuestras formas, leemos desordenada. Hoy agarro y leo el salmo que se me antoja. Generalmente no leo el Salterio como una novela, pero los antiguos israelitas probablemente sí hacían ese ejercicio de lectura ordenada. Entonces no es casualidad que algunos salmos estén ordenados, puestos juntos. Un poco algo parecido a lo que nosotros hacemos en nuestras comunidades cristianas con los cánticos de la liturgia, ¿vieron? El cancionero se ponen las canciones de la misa, todas las de entrada, todas las de ofertorio, todas las de salida, todas las de la Virgen. Le damos distintos órdenes, pero generalmente los ordenamos así. Bueno, un criterio de alguna manera similar es el que utilizan los redactores de los salmos. Fíjense que después de este Salmo 26 viene este salmo que vamos a analizar un poco más en detalle. Salmo 27, dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Fíjense cómo comienza, ¿no? Con una fuertísima confesión de fe, fuertísima confesión de fe. Quizás antes de la lectura quería mostrarles la estructura del Salmo. Por eso tengo mi pizarrón allí. Van a ver que en este Salmo nosotros tenemos tres partes. Del versículo 1 al 6, sobre todo esto para aquellos que les guste más el estudio de esta cuestión y que vuelvan a ver en otra ocasión el video ya, la grabación con la Biblia delante, ¿no? El versículo 1 al 6, que es un canto de confianza. El versículo 7 al 12, que es ya van a ver qué, no lo escribo, así no hago spoileo, acá ya me apuré, y el versículo 13 al 14. Esas son las tres partes del Salmo. Después le ponemos los títulos a estas dos partes. Ya van a ver. Muy bien. Entonces el salmista comenzaba así. Vamos a leer la primera parte que llega hasta el versículo 6. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido al Señor. Es lo que ando buscando: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Admirar la belleza del Señor contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me encumbrará en una roca.
Entonces levantaré mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré y tocaré para el Señor. ¿Ven? Aquí se ve bien este cántico de confianza que les adelantaba, donde el salmista comienza con una confesión de fe, declarando que el Señor es su luz y su salvación, y por eso se hace una pregunta a sí mismo: ¿a quién temeré? Si el Señor es mi salvación, ¿a quién le tengo que tener miedo? Entonces él mismo describe una situación de peligro, en donde hace referencia: si lo asaltan los malhechores, si hay adversarios y enemigos que lo hacen tropezar. Dice, aunque acampe frente a mí un ejército, aunque haya una guerra contra mí, sigo confiando, dice, sigo confiando. Y ante todo eso, nada lo inmuta, dice el orante, el salmista, pero se anima a hacerle un pedido al Señor. Una cosa le pido al Señor, y es lo que ando buscando. ¿Y cuál es esa cosa que le pide? ¿Cuál es esa intención, esa petición? Dice, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la belleza del Señor, contemplando su templo. ¿Ven? También es un hombre como el del Salmo 26, un hombre muy religioso, muy religioso. Incluso más todavía, podríamos decir, porque el anterior hombre decía que no se juntaba con los malvados. Este dice, aunque vengan los malvados a hacerme la guerra, me importa un rábano, no me inmuto, no tengo por qué temer, porque el Señor está conmigo, el Señor está a mi lado. Por eso una cosa pido, estar en su casa, habitar en su templo. Dice, me dará cobijo el día de la desgracia, me ocultará allí y andaré con la cabeza levantada frente al enemigo que me hostiga, dice. Cantaré y tocaré para el Señor. Un tipo evidentemente muy confiado, que no le inmuta el peligro y que por eso pone su confianza totalmente en el Señor. Pero fíjense ustedes, a partir de ahora, algo se va a romper en el Salmo, algo va a cambiar, algo va a suceder en este hombre. Porque aquí ya no es otro salmo, es el mismo salmo. Fíjense, vamos a leerlo y después. Versículo 7, dice así, lo que sería la segunda parte, del versículo 7 al 12. Escucha, Señor, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí. Respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Señálame, Señor, tu camino. Guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, porque se lanzan contra mí testigos falsos, testigos violentos, además. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está todo ese entusiasmo? El Señor es mi luz y mi salvación, había dicho antes. ¿A quién temeré? Y acá está todo fruncido el tipo. Anda clamando, anda dando pena, dando lástima. Antes lo único que le pedía al Señor era habitar en su casa, estar adentro de la iglesia, dentro del templo. Pero ahora ya la búsqueda, el deseo, fíjense cómo se interiorizó. Ya no le alcanza estar adentro del templo. El tipo comienza diciendo, pidiéndole al Señor que escuche su clamor, que escuche el clamor de su voz, le pide piedad. Y al pedirle piedad le suplica una respuesta. Respóndeme, le dice. Y digo para mis adentros, busca su rostro. El tipo se dio cuenta que con estar adentro de la iglesia, dentro del templo, digo de la iglesia, del templo de Jerusalén o de nuestros templos, de nuestra iglesia, eso no alcanza.
La vida de la fe necesita algo más. Estar adentro del templo no llega a saciar todas las necesidades del ser humano. El ser humano necesita más respuestas y tiene que buscar a Dios. ¿Mm? Me viene a la memoria Agustín de Hipona, cuando comienza sus confesiones, el de corazón inquieto. Nos hiciste, Señor, para ti, y desasosegado estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esa búsqueda desasosegada del Señor se materializa, podemos decir, se expresa en la búsqueda de su rostro. ¿Mm? El creyente necesita algo más. Y por eso tiene que buscar dentro de su corazón, dentro de su interior. Allí busca el rostro del Señor. Y el rostro del Señor en esta vida no es tan accesible, tan visible. Solamente vemos por la fe, pero la fe es oscura. La visión se nos promete cuando se rompa la tela de el velo de esta vida y lleguemos a su presencia y podamos verlo, como dice la primera carta de Juan, tal cual es. Mientras tanto, experimentamos ese deseo, ese desasosiego. Y este hombre pobre está aquí ya, está en una situación de noche, porque antes andaba pavoneándose, dice, aunque haya una guerra delante mío, aunque estén mis enemigos acá haciendo fila para hacerme pomada, a mí nada me inmuta, pero ahora está todo asustado. Y le pide al Señor que le señale su camino, porque ya no sabe cómo llegar a Él. Le pide que no sea entregado a la bronca, al ardor de sus rivales, porque incluso lo acusan con acusaciones falsas. ¿Ven? Entonces aquí tenemos una súplica apremiante. Lo interesante, perdón la letra, que es bastante fea, pero bueno, eso ya no tiene remedio a esta altura de la vida. Lo interesante es que en este salmo uno supone, fíjense el orden, ¿no? La lógica de nuestra vida creyente supondría que esta parte tendría que estar adelante. Suplicamos, 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 entonces el Señor nos ayuda y por eso cantamos con confianza. Pero aquí este orante dio vuelta a las partes, porque en el fondo el mensaje que este salmo nos ofrece es que la vida de fe es una lucha, es un proceso de crisis que tenemos que aprender a asumir, porque es un proceso profundamente humano, y que tenemos que, en definitiva, cuando hay oscuridad, cuando hay crisis, cuando nuestra fe está probada, cuando queremos conocer a Dios y encontrarlo, cuando buscamos su rostro, pero lo buscamos mal, porque no sabemos por dónde, tenemos que animarnos a atravesar con la fe esa crisis y lograr lo que hace este orante, que es un poquito al final. Fíjense cómo termina en los versículos finales, 13 al 14, él hace un acto de profunda fe. Termina diciendo: creo que gozaré de la bondad del Señor en futuro, en el país de la vida. Creo que gozaré de la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Entonces, él finaliza con una nueva afirmación de confianza. Pero fíjense que ya tiene podríamos decir, una dirección escatológica, porque ya la esperanza atraviesa esta vida. Por eso es una esperanza teologal, porque cruza el umbral de la historia
del espacio y del tiempo y ve la vida en dirección a la eternidad, sabiendo que en esta vida no alcanza para encontrar esa felicidad perfecta y plena que él se pensaba que encontraba viviendo en la casa del Señor. Pero en realidad lo que quería era su rostro. Y para poder ver su rostro no tiene más alternativa. Tiene que pasar por el umbral de la muerte. Tiene que vivir su Pascua. Por eso espera que gozará de la bondad del Señor en el país de la vida. Y se llama a ser fuerte, a tener ánimo, a esperar en el Señor. Bueno, ven aquí este itinerario de crecimiento. Hay un itinerario de crecimiento muy interesante en este salmo, sobre el que siempre podemos volver. Entonces, si venimos leyendo desde el Salmo 26, pasamos de uno que se pavoneaba, haciendo autorreferencialidad de lo santito, de lo religioso que era, después otro que era una especie de cruzado de la fe, donde reconocía que el Señor era su luz y su salvación, pero se pensaba, planificaba su vida para la inmanencia de esta vida, para este tiempo, mirando quizás unos días para adelante. Entonces todo lo que él quería es estar en la casa del Señor. Y finalmente tenemos a un hombre que se da cuenta que con esta vida no alcanza, que lo que él quiere solamente lo va a encontrar en la eternidad, que lo único que lo hace feliz es el rostro del Señor, y por eso, ante el julepe de la vida, cuando verdaderamente uno razona los problemas, los enemigos y las dificultades que la vida tiene, lo único que tiene que hacer es volver con confianza al Señor, pero con una confianza más madura. Una confianza más madura. Muy bien. Salmo 27. Entonces, seguimos adelante. Quería mostrarles otro salmo que preparé para ustedes. Muy interesante. El Salmo 19. El Salmo 19. Acá la perspectiva es totalmente distinta. Vamos a borrar un poquito esto y anotar las partes antes de leer. Muy bien. Entonces aquí en este salmo tenemos también 3 partes, los versículos 2 al 7, que ahora vamos a leer, los versículos 8 al 11 y los versículos 12 al 15. Muy bien. Vamos con nuestra primera parte, versículos 2 al 7. Aquí entonces nos encontramos en esta primera parte con un himno al Dios creador. Fíjense. Comienza así: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El día al día comunica el mensaje. La noche a la noche le pasa la noticia. Sin hablar y sin palabras, y sin voz que pueda oírse. Por toda la tierra resuena su proclama. Por los confines del orbe sus palabras. En lo alto, para el sol, plantó una tienda. Y él, como esposo que sale de su alcoba, se recrea, como atleta corriendo su carrera. Tiene su salida en un extremo del cielo y su órbita alcanza al otro extremo, sin que haya nada que escape a su ardor. Entonces, fíjense, hasta aquí nosotros nos encontramos, como les decía, con un himno al Dios creador, que justamente comienza celebrando, contando un poquito la obra creada, habla del cielo que proclama la gloria de Dios, del firmamento, hace referencia al espacio y al tiempo, porque primero habla del cielo y del firmamento, y después en el versículo 3 habla del tiempo. El día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. ¿Ven? Hay como una
relación entre la creación, el espacio y el tiempo con la presencia de Dios en ella. ¿Cómo se hace presente? Por su gloria, por su obra, por su mensaje, por su noticia. Luego habla del sol, habla antes del sol del orden de la creación, dando a entender que la creación es perfecta y que justamente por eso, por su perfección, por su orden, allí se manifiesta la palabra, la presencia del Señor en la creación. Entonces termina hablando del sol, que el sol, allí está el sol, que revela la gloria, como que el sol es como una imitación del Señor. Sale, dice, de su alcoba y allí desde allí alumbra, recrea la vida de las personas, ¿no? Están en el extremo del cielo y va hacia el otro extremo, ¿no? Bueno, hasta ahí el himno. Pero fíjense, ahora el tema va a cambiar tremendamente. Vamos a encontrar un poema didáctico sobre la ley. Entonces, vamos completando aquí un himno sobre la creación, un poema didáctico, ahora van a ver por qué didáctico, sobre la ley. Sobre la ley, sobre la Torá, ¿no? Sobre la Torá de Moisés. En el Antiguo Testamento, el salmo que estoy comentando es el 19, Sandra, ahí vi tu pregunta justo. En el Antiguo Testamento, todas las partes del Antiguo Testamento celebran la Torá de Moisés. De hecho, creo que Verónica hablaba la semana pasada del Salmo número 1. El Salterio, de alguna manera, son 150 poemas, oraciones, que están pensados para que el hombre, de alguna manera, interiorice el don de la ley, el don de la alianza que está en la ley. En definitiva, la relación con el Señor. Israel se relaciona por medio de la ley, por eso interioriza la relación de alianza con el Señor, al interiorizar la ley. Entonces, fíjense este poema sobre la ley. La ley del Señor es perfecta, hace revivir. El dictamen del Señor es veraz, instruye el ingenio. Los preceptos del Señor son rectos, alegría interior. El mandato del Señor es límpido, ilumina los ojos. El temor del Señor es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos, apetecibles más que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Entonces fíjense todas estas metáforas que en definitiva señalan la ley del Señor, por eso didáctico, ¿no? Porque funciona como una especie de alabanza que trata de expresar lo importante que es la ley del Señor para el ser humano. Es perfecta, hace revivir, traduce la Biblia de Jerusalén. En realidad, el texto hebreo allí utiliza una expresión más linda que sería vivifica, nafshija, vivifica, no hace revivir, no es que me morí y vuelvo, sino que me vivifica. El dictamen es veraz, instruye el ingenio, da alegría interior, ilumina los ojos, es estable, ¿ven? Y termina diciendo, más apetecible que el oro más fino, más dulce que la miel y que el jugo de los panales. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Bueno, así como el Señor por el poder de su palabra hizo la creación y la creación le salió espectacular, toda ordenada, toda tremendamente bella, tan bella que nosotros contemplándola lo podemos descubrir a Él, que es su creador, su arquitecto, porque la hizo con sus manos. De la misma manera, su ley, cuando la vivimos,
cuando la experimentamos en nuestra vida, ordena nuestra vida. Así como la creación está ordenada, la ley ordena la vida moral del ser humano. Le da vida, le da orden a la vida del ser humano. Pero es un orden bello, porque él terminó hablando de la creación poniendo el sol, y aquí termina hablando de la ley como que es oro, oro puro. ¿Ven? Como poniendo a la ley en el mismo lugar que el sol. Así como en la creación hay un sol que de alguna manera nos habla del Señor y que nos ilumina, nos da vida, porque sin él no podríamos vivir, de la misma manera la ley. La ley es dorada como el sol, porque es como el oro y como la miel. Valiosa como el oro, que ilumina, dulce como la miel, que le da alegría a la vida. Entonces el tipo habló de la creación, habló de la ley, y nos queda una tercera parte de nuestro salmo, que es una breve súplica. Una breve súplica. Lo de breve se lo pongo yo, es una súplica, ¿no? Breve porque son unos poquitos versículos, pero no porque sea breve no es sumamente interesante. Fíjense, miren lo que dice. Versículo 12. Por eso tu siervo se empapa en ellos. Guardarlos trae gran ganancia. Está hablando de todos los mandamientos, los dictámenes de la ley. Pero ¿quién se da cuenta de sus yerros, de sus errores? De las faltas ocultas, límpiame. Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine. Entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Acepta con agrado mis palabras. El susurro de mi corazón, sin tregua ante ti, Señor, roca mía, mi redentor. Ahí termina la súplica. Pero fíjense, vamos de a poquito para tratar de entender lo que allí se dice. El tipo se hace una pregunta, el orante se hace una pregunta. ¿Quién se da cuenta de sus errores? Como que, sí, nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados, de las cosas que hacemos mal, porque hay cosas que se notan, como que haya en un plato de sopa un sapo. Evidentemente, si se me metió un sapo en la sopa, yo me doy cuenta. Entonces, hay defectos, hay cosas que hacemos mal que son evidentes a nuestra vida. Pero nuestra vida también está llena de errores que nos acompañan a lo largo de toda nuestra existencia y nosotros nunca los advertimos. Capaz que los demás se dan cuenta y nos lo dicen, pero nosotros no nos damos cuenta. Y siempre lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Y muchas veces son bastante graves porque nos hacen cada vez más miserables. Entonces, el orante se da cuenta de eso, con esta pregunta que se hace a sí mismo, ¿quién se da cuenta de sus yerros? Y por eso le dice al Señor en tono de súplica, de las faltas ocultas, las que yo no veo, las que no me doy cuenta, límpiame, Señor. Y le pide, guarda a tu siervo del orgullo. Él como que comienza un examen de conciencia muy profundo, dándose cuenta que hay algo que es sumamente perverso para el ser humano, sumamente destructivo, que es el orgullo. Y que justamente el hombre corre graves riesgos de descuidar, observar si está cayendo o no en el orgullo. Aquí probablemente se esté haciendo referencia a un texto que tenemos en el libro de los Números, para que ustedes entiendan, se los voy a leer brevemente. En el libro de los Números, en el capítulo 15, versículo 30 al 31. Libro de los Números, capítulo 15, versículo 30 al 31. Fíjense lo que dice. Pero el que obra a conciencia, sea ciudadano o forastero, ultraja a Yahvé. Tal individuo será excluido de su pueblo. Por haber despreciado la palabra de Yahvé,
y quebrantado su mandato, será excluido tal individuo. Su pecado pesa sobre él. Dice el libro de los Números. Cuando hay en la conciencia algo que es evidente, que pesa en la conciencia, el libro de los Moisés, en el libro de los Números, dice que ese que descubre su conciencia es excluido del pueblo del Señor. Entonces, por eso, como ustedes saben, la conciencia en la tradición judeo-cristiana es muy importante. Es muy importante. El tipo le pide, vuelvo al Salmo, le pide el orante a Dios que lo guarde del orgullo. Dice, no sea que me domine. Entonces seré irreprochable, libre de delito grave. En la carta a los Hebreos, para que ustedes vean la importancia que esto tiene, de descubrir el pecado en la conciencia y a la vez este pedido que el orante le hace, Señor, si hay un error en mi vida que yo no lo llego a ver, te pido que me limpies de esas faltas ocultas, porque pesan en la conciencia y porque me excluyen de tu pueblo, como les leía en el libro de los Números. En la carta a los Hebreos, para hacer también una lectura cristiana de nuestros salmos, allí se dice justamente por primera vez en toda la escritura que dice que si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, haciendo referencia a los sacrificios en el templo de Jerusalén, que se realizan con la sangre de los animales, que después los sacerdotes tiraban sobre el pueblo para purificar los pecados. Dice, si esa sangre berreta purifica de los pecados, dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendirle culto al Dios vivo? ¿Ven? La sangre entregada por Jesucristo en la cruz, por nosotros al Padre, nos purifica la conciencia. Y de la cita. La cita, en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, el versículo, me fui ya, perdón, el versículo 14, pero en realidad les recomiendo que lean todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10, porque allí en los dos capítulos se habla justamente de que Jesucristo con su sangre nos limpia la conciencia. Nos pone en una situación para poder rendir culto a Dios sin pecado, sin conciencia de pecado, incluso de los pecados que no somos capaces de ver. Esto es lo interesante, ¿no? Pero bueno, estamos con los salmos, para que ustedes vean el alcance que tiene en nuestra vida cristiana el asunto. Pero vuelvo al salmo y termino con este pequeño versículo que a mí me parece sumamente entrañable. Porque el orante, después de decirle todo esto al Señor, después de reconocer que Él puede tener yerros, faltas ocultas, orgullo y delitos, en el versículo 13 y 14. Esos 4 pecados señala. Incluso diciendo que algunos pueden ser ocultos. Pero termina diciendo, acepta, Señor, acepta con agrado mis palabras. Y utiliza una palabra hebrea, gigayón en hebreo, que la podemos traducir como susurro, como murmullo. ¿Saben para qué se utiliza? Para la cítara. El que toca despacito la cítara, las cuerdas, con delicadeza para que vibren suavemente. Entonces, ese verbo, hacer susurrar una cuerda, él lo utiliza
para hablar del susurro de su corazón. Señor, acepta con agrado mis palabras, que son como la vibración de una cuerda suavemente, pero es un susurro que brota del corazón. Sin tregua, Señor, delante tuyo, roca mía, mi Redentor. Ven cómo también aquí vemos un camino de profunda introspección. El Salmo comienza hablando de la gloria de Dios que está en el cielo y en el firmamento, y nos termina llevando a la intimidad del corazón del hombre, después de hacer todo este camino hasta llegar hasta allí, de un hombre que se descubre frágil y miserable por algunas cosas, pero que lo busca al Señor porque es religioso, con corazón sincero, pero que su corazón le susurra al Señor con cariño, con amor, con ternura, y le presenta de ese modo sus palabras en la oración. Salmo 19. Muy bien, ¿tengo tiempo para uno más? Vanessa, Alicia, Gabriel, ¿sí? Uno más. Bueno, vamos a terminar con este que es un salmo sapiencial, muy interesante. Lo hacemos rápido porque yo sé que muchos de ustedes están preparando la cena, no por ustedes, sino por los que están esperando comer, y ustedes están acá escuchándome a mí, y capaz que se les queman los bifes, un desastre, y después la gente se la agarra conmigo, ese tipo que se pone a hablar y que sigue hablando. El Salmo 90. Aquí tenemos también 3 partes. Tres partes, el versículo 1, el versículo 2 al 11 y el versículo 12, perdón, 12 al 17. 3 partes. También este salmo comienza en esta primera parte con una especie de himno, con un tono de himno. Dice así: Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad, un refugio de edad en edad. Fíjense cómo, ¿no?, nos abre a la temporalidad, y vos sos un refugio donde nosotros allí nos reparamos. Antes de ser engendrado, miren cómo nos remite, ¿no?, temporalmente. Antes de ser engendrados los montes, antes de que naciesen tierra y orbe, desde siempre, hasta siempre, tú eres Dios. Tú devuelves al polvo a los hombres, diciendo, vuelvan hijos de Adán. Nos habla del final de la vida. Aquí el salmista no habla de nuestro nacimiento, habla así de cuando fueron engendrados los montes, como que nosotros somos parte de la creación, venimos a vivir a ella. Fíjense que de hecho nosotros, ¿alguno se acuerda del día que nació? Nadie se va a acordar. Nos acordamos del nacimiento de los que somos testigos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de las personas que queremos. Del nuestro no me acuerdo nada. Vamos teniendo conciencia de nuestra existencia y vamos formando parte de la vida, de la historia, y participamos de las estaciones del año, vemos cómo crecen los árboles, cómo maduran las flores, cómo viven los animales, y nos sentimos parte de toda esa creación. Pero hay algo que nos intriga, que es la muerte, ¿no? Entonces por eso el salmista dice, mete ahí la cuña, tú devuelves al polvo a los hombres, diciendo, vuelvan hijos de Adán, como que fuera algo totalmente natural. Pues 1000 años a tus ojos son un ayer que pasó, una vigilia en la noche. El salmista dice, lo que para nosotros es una vigilia, es dormir y levantarnos al otro día, a tus ojos son como 1000 años, Señor, por tu eternidad, ¿no? Y dice, tú los sumerges en un sueño. A la mañana son hierba que brota y florece por la mañana, por la tarde está mustia y se seca. Así como la vida de una hierba,
que brota, que tiene su esplendor durante el día y que luego se seca y muere. Bueno, nuestra vida es como la hierba, dice. Pues tu cólera, le dice el salmista ahora, nos ha consumido, nos ha abandonado tu furor. Has puesto nuestras culpas ante ti, nuestros secretos a la luz de tu rostro. Esto es sumamente fuerte aquí el cambio, porque él habla de la creación histórica, de que nuestra vida de alguna manera se une a toda ella, forma parte de ella, introduce el final, la muerte, nos compara con la hierba, que así como la hierba se muere, nosotros nos morimos, pero el Señor vive eternamente. Y entonces aquí le echa en cara al Señor, ¿no? Fuerte, tu cólera nos ha consumido, Señor. Nos ha abandonado tu furor. Y para más de todo, todas las culpas que hice yo están delante tuyo. Todos mis secretos están a la luz de tu rostro. No hay nada que pueda ocultarte. O sea, vos me conocés interiormente. Y dice, bajo tu cólera declinan nuestros días, como un suspiro gastamos nuestros años. Ya parezco, vieron, generalmente algunas personas cuando cumplen años que se ponen así medio depres, uy, y la vida qué corta que es, y cómo pasa el tiempo, y me acuerdo cuándo, y ahora soy un viejo hecho pomada, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Cuando empezamos con esos discursos. Bueno, eso es lo que está haciendo este salmista. Miren ahora, se pone, esto es tremendo. Dice, vivimos 70 años, 80 con buena salud. Si tenés una buena prepaga, diría 80. Pero son casi todos fatiga y vanidad. Fatiga y vanidad. O sea, 70, 80 años, pero me la pasé siempre fatigándome. Estoy acá cansado, descubriendo que la vida es vana. Como dice Coelet, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre? Con toda la fatiga que se cansa bajo el sol. Libro del Eclesiastés de Coelet, capítulo 1, versículo 2 y 3. Fíjense, allí aparecen estas dos palabras. Toda la vida es vanidad y fatiga. Eso mismo que Coelet canta. Parece un tango, ¿no? Un porteño cantando un tango parece. Entonces, sigue. Vivimos 70 años, 80 con buena salud, mas son casi todos fatiga y vanidad. Pasan rápido y nosotros volamos. Y termina en el versículo 11 con una pregunta profundamente retórica. ¿Quién entiende? Fíjense, el golpe de tu ira. ¿Quién percibe la fuerza de tu cólera? El tipo le está diciendo a Dios en la cara, ¿no? Fuertemente. Señor, nos pegás, nos golpeás con tu ira. Tu cólera es fuerte para con nosotros. Nos abruma, porque descubrimos que nuestra vida es como la hierba, que nacemos y nos morimos. Pero claro, para vos la eternidad, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, pero nosotros somos tangibles, miserables. Nuestra vida es limitada. Entonces, y para más, la experiencia que hacemos de vos es que tenés cólera, tenés ira, nos golpeás, nos pegás fuerte. Esto es lo que le dice el salmista. Es un valiente este hombre, porque se lo está diciendo al Señor en la cara. Es muy interesante, ¿no? Porque la Escritura libera nuestra religiosidad. Fíjense, a veces la religiosidad que enseñamos, ¿no? Como que al Señor no se le puede decir lo que tenemos en el corazón, pero este tipo le dice, vos mirás todas mis culpas, no tengo secreto, no me puedo guardar un secreto que vos no lo sepas. ¿Cómo? Entonces, con toda confianza te digo en la cara todo lo que pienso. Entonces, los salmos a nosotros nos sirven, Vero decía, descifran el alma la semana pasada, los salmos nos sirven para hacer catarsis de lo que hay en nuestro corazón. Es lícito decirle al Señor cuando estamos enojados, cuando no entendemos,
cuando tenemos verdaderamente problemas y cuando experimentamos su presencia en nuestra vida de esta forma. El Salmo le pone palabras a esa experiencia religiosa, no para que nos quedemos allí. El mismo texto nos va a sacar, nos va a liberar de esa experiencia. Pero es muy interesante poder rezar de esta manera. Entonces así entramos en la segunda parte. Yo no escribí allí, no escribí nada. Entonces, bueno, en ese versículo 1 tenemos el título del Salmo. Aquí tenemos una especie de himno. Y aquí el Salmo 90, ¿no? Que alguien preguntaba allí. Y finalmente tenemos perdón, puse himno, no, cualquier cosa, me confundí con mi apunte. Tenemos una meditación sapiencial. Me confundí tengo aquí mis apuntes y se me cruzó con el Salmo anterior, el Salmo 19. Tenemos una meditación sapiencial, que fue lo que leímos, sobre la eternidad de Dios y la caducidad del ser humano. Entonces el Salmo ahora va a terminar con una súplica, sumamente poderosa, sumamente poderosa. Quiero señalarles algo, espérenme, que buscamos el texto aquí, hebreo. Muy bien. Entonces dice así, versículo 12, empieza la súplica. Enséñanos a contar nuestros días, para que entre la Jochma. La Biblia de Jerusalén aquí traduce la sensatez, pero el texto hebreo utiliza la palabra Jochma, que es la palabra sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sabiduría en nuestra cabeza. Esta súplica es poderosísima. Señor, me pasé toda la vida viviendo entre la vanidad y la fatiga, experimentando tu presencia como un golpe fuerte que me aplasta y que me pega. Entonces acá el salmista dice, basta de todo eso, enséñame, Señor, a calcular mis días, enséñame a programar mi vida de ahora en más, para no tener esa experiencia. Enséñame a que la sabiduría entre en mi cabeza. Y fíjense cómo sigue. Versículo 13. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia por la mañana y gozaremos y cantaremos de por vida. Alégranos por los días en que nos humillaste, por los años en que conocimos la desdicha. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu esplendor. La benevolencia del Señor sea con nosotros. Consolida tú la acción de nuestras manos. Entonces, el orante que hizo esta experiencia de la vida, esta experiencia, parece como el hombre contemporáneo, ¿no? Que está aturdido, que está, esas palabras que se utilizan, ¿no? Para describir a este hombre líquido, a este hombre pisoteado por los tiempos, que no tiene tiempo para vivir, entonces todo lo experimenta como cansancio porque no puede, no le alcanza para llegar a fin de mes, no encuentra felicidad porque no tiene vínculos sanos, porque se fue peleando con todo, porque se va quedando solo, porque tiene amistades tóxicas. Entonces en algún momento se da cuenta y le dice al Señor, enséñame de ahora en más a planificar mi vida, a calcular mi vida, pero a hacerlo con sabiduría. Entonces, en esa sabiduría que evidentemente el Señor le da,
él le pide al Señor que le dé su misericordia, que tenga compasión de él y que le dé su misericordia. Y que se la dé bien tempranito a la mañana, porque el salmista se dio cuenta, con su sabiduría, con la sabiduría que Dios le dio, el salmista se dio cuenta que viviendo en la misericordia de Dios, se gozará y cantará de por vida. ¿Mm? Entonces es interesante también este salmo porque el salmista va haciendo, el orante, perdón, va haciendo un camino de conversión, donde se da cuenta que en definitiva no niega la realidad de la vida dificultosa, la experiencia que hacemos de hasta a veces de náusea, si quieren, para ser bien exagerado, de vanidad, de fatiga. Pero tiene claro el orante, gracias a la sabiduría que solamente viene de lo alto y que el Señor da, y que es un don que Él da, por eso hay que pedírselo. Cuando no sabemos qué hacer, hay que pedirle al Señor la sabiduría para poder planificar la vida de ahora en más y para poder empezar y aprender a vivir con el don de su misericordia. Porque solamente en su misericordia encontraremos gozo, alegría. Solamente así, como dice el orante, podremos, Señor, cantarte de por vida. Entonces voy a dejar, por esa fatiga que me tira al piso y me aplana, voy a dejar de experimentarte a vos como alguien fuerte que me pisotea, que me estropea la vida, que me hace todo difícil, sino que voy a empezar a vivir la vida gracias a tu sabiduría y a una nueva planificación que hago de mi vida, voy a empezar a vivir en tu misericordia. Y de esa forma voy a empezar a vivir más feliz. Bueno, estamos en la hora, así que no sé si hay alguna pregunta, si Alicia o Vanessa o Gaby anotaron alguna pregunta que haga falta responder. Las que hicieron te las respondí mientras hablabas. Ah, bueno, gracias. Para eso me acompañaste aquí. Sí, hay algunas que también invitamos a que, si no estuvieron en la primera charla, que puedan ver la primera charla. Por allí que responden también algunas que hicieron al comienzo de la charla. Bueno, y si quieren, yo Muchísimas fui gracias. viendo, me van apareciendo en el Zoom, me van apareciendo las preguntas que van haciendo por el chat. Algunos preguntaban, ¿y qué salmo es? ¿Y en qué versículo está? Bueno, tienen la posibilidad, esto va a quedar cargado en YouTube, de volver a verlo, por eso yo escribía un poco ahí las estructuras, en el pizarrón, van a poder volver a verlo y escuchar y de ahí recuperar lo que fuimos leyendo, lo que fuimos trabajando. Leímos el Salmo 26, pero sobre todo el 27, leímos el Salmo 19 y terminamos con el Salmo 90. Está lleno de salmos en el Salterio, donde podemos descubrir este itinerario interior de transformación que los orantes, los autores de los salmos, nos van proponiendo como camino de transformación. La invitación es a que leamos los salmos, recemos con ellos, nos animemos a hacerlos parte de nuestra vida. El Señor allí espera con paciencia. Leandro, Sí, buenas noches a todos. buenas Jorge soy noches. Juan González de La Rioja. Vos abordaste como uno de los salmos al número 27 Sí, y usaste como pretexto el Salmo 26. Qué sí. lindo hubiera sido que siguieras con el 28, que es una súplica y acción de gracias a todo lo que acabas de decir. Gracias, Leandro, porque estuviste magnífico esta noche. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, eso que les decía, a veces Jorge, uno en algún momento tiene que cortar, ¿no? Pero es muy interesante poder hacer la experiencia de lectura de los salmos de manera ordenada, porque vamos descubriendo cómo los salmos nos van guiando por un camino, como por una línea argumental, porque están relacionados muchas veces unos con los otros.
Entonces hay que seguir un poquitito ese camino con creatividad, porque esto no es una ciencia exacta, ¿no? Es literatura y para más estamos dentro del campo de la poesía, porque los salmos son poemas. Entonces eso hace todo más difícil, ¿no? Más difícil. Bueno, muchas gracias por la paciencia, y es la hora de cenar, que tengan una buena cena, una buena noche. Muchas gracias, muy linda la Muchas clase. gracias. Gracias. Riquísimo, muchas gracias. Gracias, Leandro, muy lindo. Buenas Y ya les noches. vamos a enviar, como decían Alicia y Gabriel, y los invito también a los que quieran a que compren el cuadernillo en la oficina del libro de la Conferencia Episcopal. Allí lo van a encontrar en internet. Vale la pena. Este curso está justamente para introducir en ese libro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Buenas noches. gracias, muy bueno a todos. Muy lindo todo. Muchas buenas noches. Buen descanso para todos. Muchas gracias.